Santo, santo es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso, maravilloso Dios. Alabado sea el Señor, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa noche que nos ha dado el Señor para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Quiero extenderle un saludo, ¿verdad?, a la iglesia del Cedro, a la cual pastoreo y a la cual amo con todo mi corazón. También quiero enviar un saludo a mi amada esposa, ¿verdad?, que se encuentra en mi hogar, esperando que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes, amigos que en esta noche se están conectando. Dios les bendiga ricamente. Quiero anunciar, ¿verdad?, que estamos a través de la página Una Vida para Cristo por Facebook y Una Vida para Cristo FM490.com. Estamos transmitiendo, ¿verdad?, a través del mundo entero, a través de esta emisora. Gracias a la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad?, que nos ha dado esta bendición a través del hogar de Gadi, la familia de Gadi, para poder llevar a cabo estas programaciones. Hemos comenzado una programación de la semana pasada, donde el programa se llama La Biblia libro por libro. Y estamos tratando de llevar enseñanzas de la palabra de Dios para el pueblo, ¿verdad?, que a bien le esté recibir esa enseñanza, conectarse. Y hay quienes pues se conectan y luego pues no tienen interés, pero lo que buscamos es, ¿verdad?, que la persona que tome interés, Dios pueda ministrar a su vida a través de este programa. Así es que en esta hermosa noche voy a estar haciendo una oración y así estaremos dando comienzo a la programación de esta noche. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta bendición, Dios amado, Señor, de poder llegar el momento, Dios amado, de retransmitir, Señor, que sea tú, mi Dios, el que lleve este programa, Dios, a los corazones, Dios amado, Señor, no solamente a los oídos, Señor, sino a los corazones, Dios amado. Tú conoces el propósito que tenemos, solamente llevar tu palabra, Dios, solamente, mi Dios, infundir, oh Dios, conocimiento, Dios, para que las vidas se acerquen a ti, mi Dios, y puedan encaminarse a la salvación. Yo te pido, Dios, que seas tú glorificándote y usándonos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Como decía, la semana pasada estuvimos comenzando, ¿verdad?, una enseñanza sobre el libro de Génesis y habíamos estado tocando el primer punto de los tres tópicos en los cuales hemos dividido el libro de Génesis, y ese primer toque pues era la creación. Allí estuvimos, ¿verdad?, los que pudieron conectarse y estén esta noche conectados, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre el aspecto de la creación, y en esta noche pues vamos a estar hablando sobre el primer punto, ¿verdad?, que es la historia de la humanidad antes de Abraham, y ahí vamos a estar tocando desde la caída hasta Babel, o más bien, ¿verdad?, si podemos llegar en esta noche hasta Babel, porque vamos a estar tocando, ¿verdad?, y contando el tiempo. Ahí en esta hermosa noche, buscando reconocer la historia de la Biblia, cuán importante es conocer el libro de Génesis para la humanidad completa, porque si no entendemos la creación, el comienzo del hombre, el comienzo del origen del hombre y de todo lo que está creado, pues entonces es difícil que podamos entender las promesas que Dios tiene para el futuro, y también difícil para comprender la vida que estamos llevando hoy día y el porqué de las situaciones que enfrentamos, porque cuando conocemos por la palabra vemos que esto ha sido un desenlace histórico, ¿verdad?, trazado por las promesas de Dios, por las bendiciones de Dios, pero también trazado por las profecías que Dios ha estado estableciendo a través de todos los tiempos, desde que Dios comenzó, ¿verdad?, luego de la creación del hombre. Así es que es importante que nosotros conozcamos el origen del hombre, la historia del hombre, la relación del hombre con Dios desde un comienzo, para de ahí en adelante, a través de la historia, comprender lo que el hombre ha tenido que enfrentar y por qué ha tenido que enfrentar las situaciones que hemos estado enfrentando hasta el día de hoy. Y dentro de la caída del hombre, pues tenemos que penetrar un poco en lo que es el libro de Génesis capítulo 3, porque ahí nos enseña la palabra, ¿verdad?, claramente que Satanás, después de que explicamos, ¿verdad?, el fundamento de la creación del hombre por Dios, pero dice que Satanás, que como dijimos en el programa anterior, había sido expulsado del cielo, pues dice que tentó, ¿verdad?, a la compañera que Dios le había dado al hombre,
y turbó su mente para que la mujer entrara en la desobediencia de algo que Dios les había dicho. Y cuando buscamos bíblicamente, ¿verdad?, este acontecimiento que todavía fue dentro del huerto del Edén, en Apocalipsis capítulo 12 verso 9 confirma, ¿verdad?, este acontecimiento, y allí habla, ¿verdad?, de la serpiente antigua, del dragón antiguo llamado Satanás, diablo, y ahí en Apocalipsis hace mención, ¿verdad?, de esos términos, vocablos, nombres que se le aplican al enemigo del hombre, al enemigo de las almas, que ya por Dios pues tiene señalado su fin. Pero en la historia encontramos, ¿verdad?, que Dios le había dado al hombre un privilegio, unos privilegios. Dios le había dado unos privilegios especiales. Dios le había dado, como acordamos, ¿verdad?, la semana pasada, la mayordomía sobre todo lo que Dios había creado. Dios había puesto en sus manos toda la creación. Dios iba a ser el mayordomo, el hombre iba a ser el mayordomo de todo aquello que Dios había creado. Y así lo establece la palabra, ¿verdad? Pero vemos que allí tenía otra bendición grande, y era que disfrutaba de lo que la tierra producía como su alimentación sin tener que trabajarla, porque cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, allí el hombre no estaba trabajando el huerto, el hombre estaba disfrutando de lo que allí había. Más adelante es que encontramos, ¿verdad?, cuando Dios establece en parte del castigo de lo que vamos a estar tocando, que el hombre entonces tiene que trabajar para que la tierra le produzca, tiene que comenzar a trabajar, ¿verdad?, en la agricultura para que aquella tierra le produjese, y dice que de allí en adelante, aún trabajando la tierra le iba a producir cardo y espino. O sea que no era, el trabajo no iba a ser una recompensa completa en todo un beneficio, sino que iban a haber muchos aspectos negativos. Vemos también que aunque Dios le había dado privilegio al hombre, encontramos en esta palabra que también le había dado unas limitaciones al hombre. Y la limitación grande que Dios le había dado era que podía disfrutar de todo lo que había allí en el huerto del Edén, de todo podía comer, menos de un árbol determinado, que por Dios, ¿verdad?, había sido determinado como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios siempre ha tenido propósitos con nosotros, y Dios siempre ha puesto al hombre a prueba. Yo siempre he visto esto, ¿verdad?, como una prueba de parte de Dios para aquel ser que Dios había creado, y solamente le puso una prohibición: de ese árbol no comerás. Todo lo demás tú vas a disfrutar, de todo lo demás te vas a alimentar y vas a estar a cargo de todo lo que esté frente a ti, pero no vas a tocar el fruto de ese árbol. Entonces el hombre había mantenido, ¿verdad?, hasta, como dije la semana pasada, no sabemos cuánto tiempo estuvo el hombre antes de desobedecer a Dios, que es lo que vamos a estar tocando en esta noche. Y ahí el hombre entra en lo que se llama la desobediencia a Dios. Se dejó arrastrar porque la mujer probó, y cuando la mujer probó del fruto del árbol, nada pasó. La mujer no enfrentó ningún cambio, no enfrentó ninguna situación, y le llevó del fruto a su marido, ¿verdad?, Adán, para que probase. Y él vio que el árbol era codiciable, dice la palabra de Dios, el fruto se veía codiciable. Y como la mujer lo había probado, Adán probó, y dice que cuando Adán comió del árbol que Dios le había prohibido que no comiese, entonces ahí fue que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque las instrucciones Dios se las había dado al hombre, la responsabilidad Dios se las había dado al hombre. Como vimos la semana pasada, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y a la mujer la había creado usando la materia del hombre. Por eso el hombre era el que tenía la responsabilidad delante de Dios. Y cuando el hombre probó de lo que Dios le había prohibido probar, y entonces ahí fue que hubo un cambio de ellos, porque se vinieron a dar cuenta, ¿verdad?, de que estaban desnudos, vinieron a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a buscar la manera de ocultarse, ¿verdad?, a la presencia de Dios, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Hasta ese momento el hombre no se había percatado de eso, porque no había maldad en el corazón del hombre, no había conocimiento del mal. Entonces, de ahí en adelante se desarrolla el primer pecado del hombre. Fue en el huerto de la desobediencia a Dios. Hasta ahí el hombre no le había fallado a Dios. Ahora también encontramos que allí vino la primera promesa que Dios le da al hombre. En el versículo 19, Dios le señala al hombre que por cuanto pecó, desobedeció a Dios, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Eso fue una promesa de parte de Dios para el hombre. La primera promesa se dio en el huerto del Edén, que el hombre volvería al polvo, porque Dios le había dicho que el día que de ese árbol comiera moriría, y aunque no iba a morir inmediatamente, pero iba a recibir, ¿verdad?, lo que sería la sentencia de muerte
en la existencia del hombre que había sido creado para vivir eternamente. Entonces, ahora vemos que encuentra, ¿verdad?, de parte de Dios una promesa algo negativa. Hay promesas que son de bendición, hay promesas que son preciosas, pero hay promesas de parte de Dios que duelen. Entonces, en mi caminar, en estos caminos de Dios, he visto, ¿verdad?, sentencias de parte de Dios que son dolorosas y han sido dolorosas porque se han cumplido. Y el cumplimiento, ¿verdad?, de sus señalamientos de parte de Dios muchas veces crean dolor en el corazón del hombre. Pero siempre que esto pasa viene a consecuencia de una desobediencia del hombre hacia Dios. Entonces ahí se establece la primera promesa en el huerto del Edén, se dio para con el hombre, que del polvo había sido creado y del polvo tornaría, porque ya de ahí en adelante se cumplía lo que Dios le había advertido al hombre, que enfrentaría entonces la muerte. Sus días iban a estar contados sobre la faz de la tierra, no iba a existir para siempre. Entonces allí aconteció algo también, ¿verdad?, que se dio con una característica particular, y es que vemos el primer sacrificio por el hombre. Según, ¿verdad?, el capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y vistiólo. El hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces ahora Dios, ¿verdad?, reconociendo el estatus y la condición del hombre, determina, ¿verdad?, cubrir aquella falta del hombre, aquella vergüenza del hombre. Y dice que Dios le vistió de pieles a ambos. ¿De dónde surgen las pieles? Las pieles surgen de los animales. Y ya Dios había creado los animales. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio de animal para cubrir al hombre de su pecado, de su desobediencia. Y aunque vemos, ¿verdad?, que fue una cobertura física, pero venía siendo un prototipo de los sacrificios que más adelante en el caminar del hombre se iban a establecer, y que fueron establecidos, ¿verdad?, por determinado tiempo, en un pacto diferente con Dios, que eso lo estudiaremos en otra ocasión. Pero para aquellos que tienen entendimiento en la palabra, tenemos que comprender que esto venía siendo un anticipo de un prototipo de lo que iban a hacer el pacto que Dios estableció más adelante con el hombre, donde a través de los sacrificios sus pecados iban a ser cubiertos. O sea, el primer sacrificio de animal lo hizo Dios allí mismo en el huerto del Edén para poder cubrir, ¿verdad?, la desnudez del hombre. Y es triste y lamentable que tengamos que reconocer, ¿verdad?, eso ante nosotros. En consecuencia a todo eso, ¿qué surge? Que el hombre fue echado del huerto del Edén. Hay unos puntos en los cuales no voy a entrar, ¿verdad?, ya que el tiempo es limitado, pero fue echado a consecuencia de la desobediencia. El hombre fue echado del huerto del Edén. Y ahora es que viene, ¿verdad?, un desarrollo diferente. Cuando el hombre es echado del huerto del Edén, pierde los privilegios que Dios le había dado. Perdió todos los privilegios, como dije ahorita. Ahora el hombre tenía que comenzar a trabajar la tierra para que la tierra le produjese. Ahora el hombre se veía en una situación difícil porque ya no tenía una mayordomía de lo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a la naturaleza de lo que Dios había creado. Estaba expuesto a todos los peligros y a todas las consecuencias de la naturaleza que Dios había creado alrededor del hombre. Y eso, pues, cuando escudriñamos a profundidad, ¿verdad?, encontramos el por qué podemos sostener esto. Que el hombre se encontraba ahora en riesgo contra la naturaleza de lo que Dios había creado. Y así a través de la historia siguió esa situación, ¿verdad?, que las mismas fieras podían matar a un hombre. Los animales que Dios había creado, la serpiente y otros animales venenosos, ¿verdad?, mataban al hombre, y todavía en este tiempo pues sigue esa misma situación. Pero todo esto vino a consecuencia del hombre haber perdido los privilegios que Dios le dio en la mayordomía sobre todo lo creado. Y se estableció, ¿verdad?, una enemistad entre la serpiente y el hombre. Un prototipo de la relación entre el hombre y Satanás. La serpiente siempre ha sido prototipo de Satanás a través de la historia. Y como dije ahorita, en el libro Apocalipsis todavía confirma esa confrontación. Entonces, desde ese momento se crea una situación de discordia, una situación de enemistad, donde el hombre enfrenta día a día, ¿verdad?, al enemigo de las almas, a Satanás, tratando de alejar cada día al hombre de una buena relación con Dios. Eso se ha mantenido hasta el día de hoy, y la palabra promete, ¿verdad?, que eso será a través de todos los tiempos hasta que llegue
el último tiempo que Dios ha establecido del juicio final. Pero esa enemistad entre el hombre y Satanás se va a mantener firme. Podemos decir, ¿verdad?, que históricamente presentamos como que Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario, y es una realidad. Pero nosotros todavía nos queda la lucha de vencer, ¿verdad?, ese enemigo que tenemos tratando de turbarnos. Y por encima de Satanás, ¿verdad?, de la serpiente antigua, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos, la lucha que llevamos interna, es el peor enemigo que nosotros podemos llevar. Porque el enemigo no nos hace pecar ni nos obliga a pecar. El enemigo sí puede tentarnos, sí puede ponernos situaciones, ¿verdad?, de confrontación en nuestra vida. Pero somos nosotros los que tomamos las decisiones de lo que vamos a hacer. Somos nosotros los que decidimos si voy a pecar o no, si voy a faltarle a Dios o no le voy a faltar. O sea, porque conocemos lo bueno y lo malo. Pero tenemos la facultad entonces nosotros para tomar las decisiones en nuestra vida. Y eso es algo que es un privilegio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Ahí, ¿verdad?, una vez el hombre es expulsado del huerto del Edén, se suscita el primer asesinato. O sea, ahí leemos, ¿verdad?, en esa historia, y vemos cómo viene el primer asesinato sobre la faz de la tierra, cuando Caín mató a su propio hermano Abel. O sea, hubo una confrontación de un celo, de una envidia, porque Caín llevó un sacrificio delante de Dios y cada uno tenía una profesión diferente, dedicado a algo diferente. El relato dice que Caín, ¿verdad?, labraba la tierra, se dedicaba a trabajar la tierra, mientras que su hermano Abel era pastor de ovejas, se dedicaba a bregar con los ganados, ¿verdad? Y cuando Caín determina llevarle una ofrenda a Dios, pues cogió una ofrenda para llevarle a Dios. Pero dice que su hermano Abel llevó de lo mejor. Tuvo la delicadeza de escoger lo mejor de lo que él tenía para ofrecérselo a Dios, para dedicárselo a Dios. Y eso fue lo que causó, no fue que Dios fuese injusto, sino que ese detalle, cuando usted analiza, ahí no hubo injusticia de Dios. Porque dice que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Porque Abel tomó esa delicadeza de escoger de lo mejor, de la grosura de su ganado, lo mejor que tenía en medio de su ganado, para llevar delante de Dios. Mientras que Caín solamente cogió algo para llevarle a Dios. No tuvo esa delicadeza, ¿verdad?, de escoger lo mejor para Dios. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, cuando conocemos esa historia, que hablan los niños en la iglesia, ¿verdad?, conocen la historia de Caín y Abel, lo que sucede de ahí en adelante, como, ¿verdad?, Caín tiene una sentencia de ser errante sobre la tierra. Pero comienza en gran manera la corrupción de los hombres. Desde ese momento en adelante, la corrupción de los hombres comenzó a desarrollarse, y cada día, ¿verdad?, la corrupción se adelantaba más y más en lo que Dios había creado, a tal extremo que se suscita no solamente ahora el primer asesinato, sino que en la corrupción de los hombres vemos el primer adulterio matrimonial. Cuando usted lee en esos capítulos primeros de Génesis, se suscita, ¿verdad?, en el capítulo 4 y en el verso 19, que dice: y tomó para sí Lamec 2 mujeres, dice su nombre, Ada y Zila. Encontramos ahí el primer adulterio, la primera fornicación dentro de un matrimonio. Porque lo que Dios había establecido era que el hombre tuviese una sola compañera. Y aún, ¿verdad?, al tiempo de nosotros la palabra nos dice: y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y no dice la palabra a sus mujeres. Y cuando Dios le creó, ¿verdad?, a Adán una compañera, le creó una sola. Le creó a Eva. Y de ahí en adelante siguió, ¿verdad?, la encomienda que Dios le había dado de ir reproduciéndose, ¿verdad?, y llenar la tierra, ¿verdad?, de la simiente de lo que Dios le iba a permitir. Sin embargo, ahora el hombre comienza a desviarse, y para que usted tenga conocimiento, ¿verdad?, ese personaje llamado Lamec fue el primero en entrar en lo que conocemos, ¿verdad?, como nosotros adulterio dentro de un matrimonio, una relación doble. Valga la mención, ¿verdad?, que históricamente encontramos ahí 2 Lamec. Este Lamec, mucha gente se confunde en cuanto a ello, porque este Lamec era de la descendencia, venía de la descendencia de Caín. Venía de la descendencia de Caín, el Lamec que tomó 2 mujeres. Pero en los datos históricos, ¿verdad?, vemos que de la descendencia de Set, tercer hijo de Adán y Eva, ¿verdad?, según registra la palabra
después de haber salido del huerto del Edén. Entonces, ahí encontramos una descendencia que es bien importante que nosotros conozcamos, esa descendencia en el libro de Génesis, porque de la descendencia de Set llega Enoc. Y Enoc, pues, dice que caminó con Dios. Un hombre que en aquella generación que se había corrompido, Enoc caminó con Dios y conforme a Dios. Un hombre que aunque todo lo que había a su alrededor se había corrompido y estaba viviendo sin temor a Dios, dice que este hombre mantuvo una conducta conforme a lo que Dios había establecido y caminaba con Dios. Caminaba de agrado a Dios. Entonces, a este personaje llamado Enoc, dice que duró poco tiempo y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice la palabra que Dios se lo llevó. Fue de tanto agrado a Dios, ¿verdad?, que Dios se lo llevó. Para los que hemos estudiado la palabra, ¿verdad?, sabemos que se lo llevó como testigo de aquella generación. ¿Dónde Dios lo tiene? No ha sido revelado para el hombre. ¿En qué lugar Dios lo ha mantenido y cómo Dios lo ha mantenido? ¿Verdad? Pero tenía 365 años cuando Dios se lo llevó con él. Qué privilegio, qué lindo es cuando nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo es cuando caminamos con temor a Dios. Vemos cosas maravillosas en nuestra vida. Vemos cosas sobrenaturales en nuestra vida. Es hermoso caminar conforme a la voluntad de Dios. Tal vez usted diga, pero qué difícil es. Es difícil, pero no es imposible. Porque se trata de voluntad. Se trata de fuerza de voluntad. Se trata de qué yo quiero hacer con mi vida, hacia dónde yo quiero encaminar mi vida. ¿La quiero encaminar a las bendiciones de Dios? ¿La quiero encaminar a la gracia de Dios? ¿O la quiero encaminar mi vida hacia la destrucción? Hacia el pecado, a la corrupción del hombre. O sea, nosotros tomamos decisiones. Entonces este hombre vivió en aquella generación tan mala que Dios tomó unas decisiones, ¿verdad? Y se llevó a Enoc. Pero de Enoc, ¿verdad?, nació Matusalén. Había engendrado a Matusalén, el hombre que conforme a la Biblia más años duró, 969 años. Relata la palabra de todos los personajes bíblicos que nos presenta la palabra. El hombre que más se registra que duró fue Matusalén. Pero de Matusalén sale entonces Lamet. Sale Lamet, pero este Lamet, ¿verdad?, un Lamet diferente de la descendencia de Set. Este Lamet viene a ser el padre de Noé. Qué lindo, ¿verdad? Conocemos la historia de Noé. Un hombre que Dios levantó con un propósito especial y al cual, ¿verdad?, vamos a estar llegando en esta noche. Que siendo Noé de 500 años, engendró 3 hijos. Eso lo dice la palabra de Dios en Génesis 5:32. A la edad de 500 años. Muchos historiadores y muchas personas que no han escudriñado mucho la palabra de Dios dicen que en aquel tiempo los años eran más cortos, que el tiempo a contarse era más corto, lo contaban como años, pero no era lo que es equivalente en este tiempo. Mire, cuando se ha buscado históricamente los años para aquel tiempo son los que registra la Biblia. Muchos acontecimientos lo demuestran históricamente. La diferencia es que un hombre que había sido creado para vivir eternamente, ahora con vivir 500, 900 años, ¿qué era? Versus una vida eterna. No ver muerte. O sea, su muerte fue presentada, sus días fueron cortados, sus años fueron cortados. Pero durar 969 años versus una vida eterna era nada. Nosotros en nuestros días, bíblicamente, demostramos cómo Dios le ha ido cortando los años al hombre. Le ha ido cortando el tiempo de vida. En nuestros días, dice la palabra, 70 años, los más robustos 80, de ahí en adelante es bajo dolor y sufrimiento. Y estas personas todavía, bíblicamente, encontramos personas que a los 600 años estaban engendrando hijos e hijas. O sea, es algo que tenemos que aprender a memorizar, que no es lo que dicen algunos historiadores, que los tiempos eran más cortos, que los años eran más cortos, que eran de menos días, que eran como se contaban como meses. No. Históricamente, la Biblia determina lo que eran los años. Así sigue la Biblia relatando a través de todos los libros, midiendo los tiempos, cómo eran los años. Entonces, podemos notar, ¿verdad?, que este personaje fue escogido por Dios en medio de un tiempo difícil. Tocamos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 6 y le quiero dar lectura, ¿verdad?, a ese verso 5
del capítulo 6, porque es bien importante que la gente, ¿verdad?, tome conciencia de lo que se está hablando es bíblicamente. Dice este verso del capítulo 6 de Génesis, verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Wow. Qué triste, ¿verdad? Que llega un momento en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que el hombre había desarrollado. Muchas veces nosotros no meditamos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir cómo debemos conducirnos delante de Dios. Y he visto personas, ¿verdad?, que cuando abren su vocabulario es un vocabulario tan denigrante que tratan de denigrar a Dios, como si pudiesen hacer con Dios lo que ellos quisiesen. Y tratan, ¿verdad?, con su vocabulario deshonesto de denigrar a Dios. Y yo digo, wow, si en un momento Dios, ¿verdad?, manifestara su poder, pero es que la misericordia de Dios va por encima de la ira de Dios. La misericordia de Dios va por encima de la ira de nosotros. Y Dios en su misericordia permite estas cosas. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permite que esa persona haga esto? Porque así es la misericordia de Dios. He visto personas que fueron así. Wow, que su vocabulario era terrible. ¿Y cómo han terminado? Predicando la palabra de Dios. Si Dios, ¿verdad?, no hubiese tenido aquella misericordia y hubiese estado dispuesto a perdonar, ¿verdad?, esas difamaciones que el hombre practica, tratando, ¿verdad?, de irse por encima de Dios como si tuviesen poder sobre Dios. Pero la misericordia de Dios ha sido transformadora para muchas de esas vidas. Y hoy día son canales de bendición para que otros reciban la salvación por la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos que Dios extiende un periodo diferente, porque ahora vemos que entra el primer juicio universal mediante el diluvio. O sea, hasta el tiempo de Noé, el hombre se había estado alejando cada día más de Dios. El hombre había perdido el temor de Dios, el respeto a Dios, el conocimiento a Dios. Y en la generación, ¿verdad?, de Enoc solamente encontramos que solamente Enoc vivía conforme al corazón de Dios. Pero ahora vemos que en el tiempo de Noé encontramos que Dios ya establece un propósito diferente y crea un juicio universal sobre toda la creación, sobre todo lo que Dios había creado, ¿verdad? Porque la sentencia universal no fue solamente para el hombre, sino ahí abarcó toda la creación de Dios. Y ahí entra, ¿verdad?, lo que conocemos bíblicamente, históricamente, como el diluvio. Y dentro del diluvio, pues tenemos que pensar que históricamente conocemos que Dios creó un diluvio sobre toda la tierra. Un lugar donde no llovía, donde no se había conocido la lluvia. El hombre no había conocido la lluvia no existía hasta ese momento. Relata la Biblia que lo que servía para regar la tierra era un vapor que subía, ¿verdad? Y era como un rocío que regaba la tierra, pero no conocían la lluvia. Pero ahora Dios establece un propósito diferente, ¿verdad?, dentro de su corazón y sus pensamientos. Y crea, ¿verdad?, un juicio universal. Pero dentro de aquel juicio, Dios encontró, ¿verdad?, una persona sobre la faz de la tierra que le hizo tomar en una reconsideración, y fue establecer lo que reconocemos como una preservación de vida, como una preservación de su creación. Aunque aquella creación, ¿verdad?, se había dañado, se había corrompido, pasaba como en estos tiempos, ¿verdad?, que el hombre le ha dado la espalda a Dios y cada día, ¿verdad?, las leyes que se trazan, y esto lo digo con todo respeto, pero también, ¿verdad?, con todas las evidencias bíblicas y todas las evidencias que podamos tener, ¿verdad?, en nuestra sociedad, de que las leyes y normas que se están estableciendo en este tiempo van en contra de lo que Dios ha establecido. Van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios. Y cada día el hombre se está alejando. Y cuando digo el hombre, me refiero tanto al hombre como a la mujer, como siempre he declarado, ¿verdad? Estamos hablando del género humano. Se ha ido alejando cada día más y más de Dios. Lo que estamos viendo en este tiempo, los cambios que estamos viendo, que la palabra nos dice ya de antemano, que estamos, ¿verdad?, entrando en otros términos bíblicos, pero es lo que Dios quiere que se traiga a través de este mensaje también, es que la misma palabra nos dice que en el último tiempo a lo malo llamarán bueno
y a lo bueno llamarán malo. Y ya hay personas que escuchar el evangelio para ellos es malo. Hay países donde se ha prohibido el evangelio. Hay países donde están declarando a las iglesias como estorbo público. Usted tiene que ver las noticias a nivel mundialmente. ¿Cuántas iglesias están siendo quemadas, verdad, en este tiempo en diferentes países? A veces nos hacemos los ciegos y los sordos, pero los que llevamos una cronología de los acontecimientos que se están viendo. Un presidente de una nación dijo que para levantar una iglesia en su nación tenían que ir primero a arrodillarse delante de él. Entonces, ¿cómo yo voy a plantear una iglesia dedicada a Jehová Dios cuando Jehová Dios me prohíbe a mí que me incline ante imágenes y ante el hombre? Entonces, él lo que pretende es que él quiso decir que él es Dios, que para plantar una iglesia se tienen que ir a arrodillar a adorarle a él. Entonces ahí se cae la base de lo que voy a establecer en el evangelio, porque estoy violando yo mismo lo que voy a llevar, ¿verdad?, como enseñanza de la palabra de Dios. El enemigo siempre, ¿verdad?, ha mantenido la astucia, pero ya Dios había anunciado que en este tiempo a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Pero mantenemos, ¿verdad?, en nuestro corazón el conocimiento del plan y el propósito de Dios y lo que Dios establece y demanda a través de su palabra. Y tenemos que sostenernos en ella. ¿Para qué? Para no entrar precisamente en juicio en nuestra vida. Entonces, ¿verdad?, entrando en el diluvio y la preservación del hombre, empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Versículos 8 y 9 de Génesis 6. O sea que este hombre llamado Noé, del cual hemos conocido, ¿verdad?, del cual los niños hasta en la escuela se hablaba, ¿verdad?, del diluvio, y se enseña del arca. Y cuando tú vas a los sitios, ¿verdad?, generalmente de salones de niños, encuentras muchas veces el dibujo del arca, los muñequitos. Hemos visto películas sobre el arca, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a que fue un acontecimiento real. Y allí Dios encontró a aquel hombre llamado Noé, que andaba conforme a él, y dice: varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, anteriormente su bisabuelo había sido levantado al cielo porque había hallado gracia delante de Dios. Pero ahora Noé halla gracia delante de Dios y sirve para un propósito particular, que ya Dios había determinado eliminar su creación. Pero al ver a este hombre, ¿verdad?, que era diferente, que había mantenido una conducta delante de él, dice que Dios puso su mirada en él y halló que era perfecto delante de él. Entonces ahí Dios establece, ¿verdad?, la idea de una preservación de su creación. No eliminar completa su creación, sino mantener una preservación de lo que era suyo. Aunque la sentencia estaba para todo lo creado, no solamente para el hombre, sino para todo medio de vida creado por Dios sobre la faz de la tierra. Y en el capítulo 7 del libro de Génesis, como dijimos, estamos, ¿verdad?, tocando en la Biblia libro por libro a través de Una Vida para Cristo FM 490.com y a través de Facebook Una Vida para Cristo. Estamos llevando esta programación, la Biblia libro por libro, y estamos entrando, ¿verdad?, en ese capítulo 7 del libro de Génesis, que en el verso 1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué lindo si tú fuese encontrado en esta generación justo delante de Dios. Qué lindo si tú tuvieses el privilegio de Dios encontrarte sin falta, sin manchas delante de Él, como decimos, ¿verdad? Porque el pecado es una mancha, ¿verdad?, que separa la pureza ante Dios. Dios nos quiere resplandecientes, sin mancha, pero, ¿verdad?, qué hermoso sería si tú fueses ese instrumento que en este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios te encontrase con una persona perfecta delante de Él. Qué grandes cosas Dios podría hacer con tu vida. Qué grandes cosas Dios podría hacer a través de ti. Podría hacer la diferencia para que se salve tu familia. Aquí, ahora cuando vemos en el libro de Noé, Dios escogió a este hombre y le dijo algo muy importante. Noé, varón justo, perfecto, con Dios caminó, pero ahora le dice: entra tú y tu casa al arca. O sea, Dios le había dado las instrucciones a Noé de cómo hacer un arca, las medidas que iba a tener el arca y cómo la iba a hacer, todas las dimensiones. Prácticamente Dios le dio el plano de aquel arca, cómo iba a ser en 3 niveles, ventanas, puertas, todas las medidas Dios se las dio
cómo iba a ser hecha aquel arca. ¿Sabe qué? Qué hermoso y precioso, ¿verdad? Que no era un trabajo fácil en aquel tiempo. Hoy día nos dicen, mira, tú tienes que hacer un arca. Estamos primero pensando qué madera voy a usar, qué material voy a usar. Había que ir al monte a cortar los árboles. No había una sierra eléctrica ni de cadena para cortar aquellos árboles, para cerrar aquella madera. ¡Wow! Tenemos que pensar en la tarea difícil que Dios le había dado a Noé. Entonces, Noé comenzó obedeciendo, creyó a Dios y comenzó en la obediencia a Dios. Él no le cuestionó a Dios. Un hombre de Dios nunca cuestiona a Dios cuando Dios te manda a hacer algo. Cuando Dios te da unas direcciones para algo, nunca el hombre de Dios le cuestiona a Dios, sino obedece a Dios. Porque muchas veces queremos cuestionarle a Dios. Pero el por qué esto, por qué tengo que enfrentar esto, por qué tengo que hacer aquello, solamente porque Dios quiere que lo haga, porque Dios tiene un propósito. Cuando Dios me sacó de mi trabajo parecía difícil, ¿verdad? Porque Dios me dijo, te saco del trabajo porque vas a trabajar para mí. Y yo tenía un sueldo maravilloso, pero de momento, de la noche a la mañana, en cuestión de 2 meses, ya Dios me había sacado de mi trabajo. Él hizo como Él quiso. Y he seguido sobreviviendo, ¿verdad? Sobreviviendo, he seguido viviendo. Porque a mí nunca me ha faltado nada. Le doy gracias a Dios. Porque Dios se ha encargado de mí. Pero yo he seguido obedeciendo a Dios. Y he seguido trabajando para Él. Son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Cuando se fía en uno. Entonces, en aquel tiempo era difícil comprender lo que Dios le estaba mandando a hacer a este hombre. Con unas herramientas rústicas, tal vez, creadas por ellos mismos, para tumbar los árboles, para limpiar aquella madera y crear aquella. ¿Sabes qué? Se tardó 100 años con sus hijos. 100 años se tardó en hacerle el arca. Muchas veces escuchamos a la gente que no sé de dónde lo han sacado, ¿verdad? Que Noé estuvo 120 años predicando. Dios no mandó a Noé predicando. Fue pregonero de la justicia de Dios. Así sí que se declara, pregonero de la justicia de Dios. ¿Pero con qué lo pregonaba la justicia de Dios? Con su testimonio, con la obediencia. Porque estaba haciendo lo que Dios le mandó a decir, porque venía un diluvio y Dios quería salvar a través del arca que lo mandó a él hacer. Entonces, vemos que entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. Y no se queda ahí. Vemos que Noé obedeció, pero mucha gente, ¿verdad? Por eso es importante que demos esta enseñanza. He estado, ¿verdad? A Noé buscando los animales que iban a entrar al arca, que Noé tuvo que salir a buscar una pareja de cada animal, conforme a las instrucciones que Dios le dio. Sin embargo, en el capítulo 7, verso 15, dice, y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. O sea, Noé no tuvo que salir a cazar aves para encerrarlas en jaula y traerlas al arca. Noé no tuvo que ir a buscar una pareja de elefantes, una pareja de camellos, porque dice que vinieron al arca. Cuando llegó el tiempo de comenzar la lluvia, aquello que el hombre no conocía, los animales comenzaron a llegar porque Dios se encargó de ellos. Noé hizo la parte que le correspondía a él. Dios no le entregó el arca en las manos. Muchas veces queremos que Dios nos dé cosas, pero hay parte que nos toca a nosotros. Hay cosas que nos toca a nosotros hacerlas, pero queremos que Dios nos dé todo. Queremos que Dios nos dé la salvación en bandeja de plata, sin nosotros hacer nada. Ya Él puso en bandeja de plata a su Hijo, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros aceptar ese sacrificio y entonces vivir conforme a lo que Dios ha establecido para poder entrar al beneficio de la salvación. Cristo murió por la salvación del hombre, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Si Noé no hubiese dedicado su tiempo y hubiese sido, ¿verdad?, prudente en obedecer a Dios, entonces él y su familia hubiesen perecido en aquel diluvio. Pero aquel hombre obedeció a Dios, convirtiéndose así en pregonero de Dios, y los animales pues llegaron. Llegó el tiempo del cumplimiento de Dios. Aquella gente de aquella generación posiblemente daban a Noé como un loco. Mira, un sitio donde no hay lago, donde no había agua, no había afluentes de agua, y un hombre haciendo una embarcación. Tal vez, si yo hubiese estado allí, decía que era un loco también. Pero cuando comenzó la lluvia, tal vez comenzaron a creer. ¿Y qué es esto que está cayendo del cielo? Agua cayendo del cielo. No la conocían, no sabía. Dice la Biblia que hasta aquel momento no se conocía la lluvia sobre la faz de la tierra. Y ahora vemos, ¿verdad?, que Dios abrió las ventanas de los cielos, cataratas de los cielos, y comenzó a caer agua extremadamente, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Y ahí los animales ya estaban acomodados en el arca. Dice que la puerta del arca no fue cerrada por Noé,
dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. O sea, de ahí en adelante, los que tal vez hayan buscado, era tarde para entrar al arca porque habían tenido el conocimiento de lo que Noé estaba haciendo, pero no aprovecharon la oportunidad. Y nos dice en el verso 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia, y de todo reptil que anda arrastrado sobre la tierra, y todo hombre. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que todo lo que había sido creado por Dios y tenía vida, murió bajo aquel diluvio. Conste, ¿verdad? Que lo que se podía mantener bajo su medio ambiente se mantuvo. Es decir, los peces, lo que vivía bajo las aguas, no era necesario llevarlo a la arca, era su medio ambiente. Porque si no, hubiese tenido Noé una situación difícil de en qué pecera iba a echar las ballenas. Hubiese sido un poco difícil. ¿Cuántas peceras hubiese tenido que tener para tener los tiburones y los demás peces en el arca? Pero no, eso se preservó en su medio ambiente. Pero la palabra nos enseña que toda la tierra, ¿verdad?, comenzó a subir los niveles de agua y toda la tierra estuvo bajo agua. Tal vez usted lo vea como algo imposible. Tal vez usted no tenga la fe para creer en lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Pero hay sitios distantes del mar donde se ha estado excavando y se han encontrado fósiles marinos. Y la pregunta es cómo llegaron esos fósiles marinos ahí. ¿Cómo pudieron llegar esos fósiles marinos a esos lugares? Porque la palabra me dice que el diluvio fue universal sobre toda la tierra. Y usted sabe que si usted comienza a derramar agua, el agua va a seguir corriendo y corriendo y va a seguir subiendo el nivel, pero el agua va a seguir desarrollándose hacia los lados, extendiéndose hacia los lados a la vez que sube su nivel. Dice que todas las montañas, todo fue cubierto por agua. Y quedó solamente Noé y lo que con él estaba. El verso 23 nos establece, ¿verdad?, que solamente Noé y lo que con él estaba, es decir, sus hijos, su familia y los animales que había Dios llevado a entrar al arca con el propósito de Dios. O sea, en medio de una generación que se había alejado de Dios, una generación que estaba viviendo fuera del temor a Dios, ahora vemos una consecuencia. Por el pecado y la desobediencia del hombre, pagaron hasta los animales. Porque dice que todo lo que Dios había creado que estaba fuera del arca murió en aquel diluvio. Y la Biblia nos habla claro, fueron 150 días que estuvo la tierra bajo agua, cubierta por agua. La Biblia lo dice en el capítulo 7, verso 24. 150 días, equivalente a 5 meses. La tierra cubierta de agua. Entonces, dígame usted si en ese tiempo la tierra cubierta de agua, los animales que vivían en los océanos podían llegar a otros lugares, ¿verdad?, en tierra, como esos fósiles que se han encontrado marinos, ¿verdad?, en sitios donde no hay mar. Y cuando históricamente se encuentra que ahí nunca ha habido mares, ¿verdad?, o lagos, sin embargo, ha encontrado fósiles marinos, porque eso está dando testimonio de que la palabra de Dios es real, de que se cumplió ese diluvio. Y, ¿verdad?, 150 días comenzaron entonces a bajar los niveles de las aguas. Y comenzó, ¿verdad?, en medio del proceso, dice que Noé primeramente abrió la ventana y envió el cuervo. La sabiduría, ¿verdad?, explorar si el cuervo regresaba o se quedaba. Si el cuervo no regresaba, era porque había un lugar donde había podido pararse, donde había podido posar, pero no encontró, ¿verdad?, y dice que regresó. Luego dice que envió la paloma y volvió y envió la paloma, y la paloma regresaba hasta que llegó con una ramita de olivo, dice, y ahí pues, ¿qué pasó? Había encontrado ya que había tierra firme fuera de los niveles del agua. Y para nosotros un poco difícil. Tal vez alguien se podía preguntar, ¿y qué pasó? ¿Dónde paró el arca? Pues Dios, la palabra de Dios nos dice claramente que el séptimo día
El arca en el séptimo mes, perdón, a 17 días del mes, ancló, ¿verdad? O paró sobre los montes de Armenia. En hebreo aparece registrado el monte Ararat. Y para nosotros, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Donde son los terrenos de Armenia. Dice que ahí, ¿verdad? Sobre los montes de Armenia fue que vino a posar el arca donde estaba Noé y todo lo que Dios había preservado de aquel diluvio universal. Actualmente, ¿verdad? En años recientes se hicieron unos descubrimientos de una madera, una estructura en madera, ¿verdad? Y se hablaba, ¿verdad? Claramente de que eran, ¿verdad? Del arca de Noé. Los científicos han estado, ¿verdad? En los últimos años llevando la confirmación de la palabra con diferentes eventos a unos tiempos, ¿verdad? De 2000, 4000, 5000 años atrás. Pero la ciencia misma ha estado diciendo al hombre que la palabra de Dios es real. Ahí comenzó, ¿verdad? Cuando desciende Moisés y su familia del arca, comienza una nueva generación, comienza un nuevo trato, comienza unas nuevas directrices de Dios para con el hombre. De ahí en adelante comienza una historia diferente. Lo que bajó del arca, amados hermanos, fue lo que comenzó ahora a poblar nuevamente la tierra. Todo lo que Dios había creado en el huerto del Edén, lo que allí existía, fue eliminado. Vemos ahora que de Noé para acá, la tierra se ha poblado, tanto, ¿verdad?, de hombres como de animales, de las aves del cielo, de aquellas parejas. Hay unas instrucciones especiales con ciertos tipos de animales, que no quise entrar en esos detalles, ciertos tipos de animales que no he permitido, ¿verdad?, que fuesen más cantidad los que entrasen, no solamente una pareja, sino 7 parejas, pero ese es un propósito particular de Dios que no vamos a entrar en esos detalles, pero ahí bíblicamente usted lo encuentra y puede evaluarlo, el por qué, porque la misma palabra establece, y más adelante en la historia del hombre también se establece, ¿verdad?, los términos de esos animales, por qué Dios permitió que esos animales llevasen una cantidad mayor en el arca. Ahí se cumple, de ahí, de esa descendencia de Noé, salimos nosotros. Ha llegado hasta nuestros días. La descendencia de ahí en adelante cuenta una historia diferente, marcada, ¿verdad?, de los 3 hijos de Noé, los cuales pues tal vez estaremos discutiendo en otra ocasión, ya que el tiempo ha avanzado. Queremos agradecer, ¿verdad?, que usted haya sacado este tiempo para estar conectado a través de la emisora, bien sea a través de Una Vida para Cristo fm490.com o a través de Facebook Una Vida para Cristo, que siempre está disponible, ¿verdad?, para lo que sea la palabra de Dios. Y estoy hablando, ¿verdad?, en nombre de Gadi y Ana, que esta emisora está puerta abierta para lo que sea, para la obra de Dios. No para lo que sea dudoso, sino lo que sea para la obra de Dios. Y esta no es una institución, ¿verdad?, no es una empresa que está recolectando dinero, no. Aquí lo que se está llevando es la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy, ¿verdad?, yo como pastor de ellos, no he visto a Gadi pidiendo un centavo a través de su emisora, no he visto a Gadi pidiendo ayuda. Simplemente el propósito es llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios. Por eso la emisora, ¿verdad?, siempre está abierta y Dios se ha encargado de bendecir. Y muchas veces la gente se comunica, ¿verdad?, pidiendo la oración por situaciones especiales. Estamos siempre en esa disposición. Muchas veces después del programa pues estamos también orando por esas vidas, por esas peticiones especiales, peticiones que todavía mi esposa y yo las tenemos orando por ellas, porque se han hecho a través de la emisora. Gente que no conocemos, pero que Dios los conoce y que Dios conoce su necesidad. Y sé que muchas de esas peticiones ya han sido contestadas por Dios. Muchas de las peticiones que se han hecho a través de la emisora han sido ya contestadas por Dios, porque ha habido oración. Y Dios ha visto, ¿verdad?, la fe suya al usted conectarse para pedir la oración a través de esta emisora. Así es que ese es el propósito fundamental de nosotros. No es, ¿verdad?, una emisora, un canal con un propósito de lucro, ni de denigrar y faltarle respeto a nadie. Solamente llevar la palabra de Dios, conforme a como el Espíritu nos dé, porque oramos, ayunamos, ¿verdad?, gemimos delante de Dios para que seamos, ¿verdad?, instrumentos de bendición y que podamos caminar con la frente en alto. No buscamos, ¿verdad?, entrar en discordia con nadie. Que Dios te bendiga
rica y abundantemente, y gracias por la atención. Hay una petición, oración por Anthony Vega Cedeño. Estaremos orando en este momento por él y no hay ninguna otra petición particular. Estaremos orando en este momento. Si alguno, ¿verdad?, que esté viendo la programación quiere entrar en la oración, pues se lo agradeceremos de todo corazón. Padre amantísimo, Dios de la gloria, en este momento tú sabes, Dios, que hemos estado aquí llevando tu palabra, Señor. Ha habido una petición, Dios amado, Señor, en particular, y yo te pido, Dios, que tú seas el que te glorifique, Señor, que seas tú el que pongas tu mano y te glorifique, Dios. Tú sabes el momento difícil que ha enfrentado, la situación, mi Dios, que ha estado enfrentando, Dios amado, Señor, pero tú conoces todo, Dios amado, Señor, y es ahí, Señor, cuando tú te glorificas, Dios. Es ahí, Señor, cuando tú marcas la diferencia, Dios amado, Señor. Te pedimos, Dios, que en este momento, Señor, tú estés obrando ya. Que en este momento, Señor, tú seas glorificándote, Dios amado, Señor, en ese cuerpo, Dios amado, Señor. Que sea tu voluntad, mi Dios, glorificarte sobre él. Porque nosotros clamamos conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Porque muchas veces tú tienes un propósito particular para obrar, Dios amado, Señor. Para dar forma, Dios amado, Señor. Y nosotros de corazón te pedimos. Y que sea hecho conforme al propósito tuyo, Dios amado. Que sea hecho conforme al propósito tuyo, Dios, porque nuestra fe está delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios amado. Amén. Un saludo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y será hasta la próxima. Gracias.